Hello, my friends. Vamos a seguir con nuestros estudios de la Confesión de Londres. ¿De acuerdo? Hoy estamos en clase 10.2. Se llama Llamados por gracia, no por presciencia. Repito, llamados por gracia, no por presciencia. Dios nos escoge según su libre voluntad, no por nuestras obras. Amén. Ok, pues en esta clase estaremos estudiando la cuestión del llamamiento eficaz. Estamos en este capítulo 10 que habla sobre el llamamiento eficaz. Y en esta grabación tenemos 3 puntos que están ahí en la pantalla. Número 1, llamados por gracia. 2, no por presciencia, es decir, no somos llamados por presciencia, lo que vemos ahí en el título. Y número 3, regenerados por gracia. ¿De acuerdo? Así que, número 1, llamados por gracia. 2, no por presciencia. 3, regenerados por gracia. Y bueno, para que nadie se enfade por ahí diciendo, bueno, lo que pasa es que eres un calvinista, eres un agustiniano. Hoy no voy a citar ni a Calvino ni a Agustín. ¿Okay? Así que vamos a simplemente enfocarnos en las escrituras para que nadie para que nadie lance esta acusación. Pues vamos a empezar. Bueno, como dicen Agustín y Juan Calvino, que no, estoy bromeando, vamos a empezar en primer lugar con el primer punto, llamados por gracia. Y aquí está la confesión en la pantalla. ¿Dónde está? Tengo que encontrar la lectura número 1. Ahí está. Bueno, vamos a leer las primeras 2 líneas. Hasta la marca ahí que he hecho con el boli. Este llamamiento eficaz que hemos descrito en el 10.1, este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. ¿De acuerdo? Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Hasta ahí el primer punto, llamados por gracia. Bien, empezamos. Dios, como venimos comentando, nos predestina en la eternidad. Y en el tiempo, según su beneplácito, según su voluntad, Él nos llama eficazmente. Él hace esta obra por medio de su Espíritu Santo. Entonces, como hemos antes señalado, la predestinación es la madre del llamamiento eficaz. Porque claro, si no fuese por la predestinación, no habría llamamiento eficaz. Ahora, la pregunta que queremos ahora, de alguna forma, contestar es ¿a qué se debe? ¿Por qué Dios llama a los llamados? ¿Por qué predestina a los escogidos? ¿Por qué? Bueno, según la lectura, hemos visto que este llamamiento se debe únicamente a la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Y bueno, la palabra más importante en estas primeras 2 líneas es la palabra solo. Porque claro, hay otros sistemas religiosos que creen que la gracia de Dios desempeña una parte importante en nuestra elección y llamamiento, pero no se atreven a decir que la salvación proviene solo de la gracia de Dios. Podemos pensar en los católicos romanos, podemos pensar en nuestros hermanos arminianos. La teología reformada, que sale defendida en la Confesión de Londres, la teología reformada declara que tanto la predestinación como el llamamiento se derivan única y exclusivamente de la gracia de Dios. Y la confesión utiliza 3 adjetivos para describir esta gracia. Los adjetivos son libre, línea 2, libre, gratuita y especial. La gracia entonces que Dios usa para llamarnos eficazmente es libre, gratuita y especial. Es que en primer lugar, es una gracia libre. ¿Por qué una gracia libre? Bueno, libre porque fue Dios quien tomó la decisión libre, voluntaria, de llamarnos. Nadie le obligó a tener misericordia de nosotros. Él lo hizo porque así lo deseó, así lo quiso Él. Nos escogió por su buena voluntad, nos llamó eficazmente por su buena voluntad. Por ejemplo, Efesios 1:6, hablando de la predestinación, habla de que fuimos escogidos según el puro afecto de su voluntad. Y en cuanto al llamamiento,
también más de lo mismo, segundo de Timoteo 1:9 que está ahí en la pantalla. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, es decir, el llamamiento eficaz. Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es una gracia libre porque emana 100% de Dios. Él lo decide, Él lo determina, Él quiere salvar, pues allá Él es el Señor, Él es Dios. ¿Quién soy yo para altercar con el Todopoderoso? Amén. Así que por gracia libre, Él decidió llamarnos eficazmente. Nos escogió, nos predestinó y luego nos llamó en el tiempo. Ahora, segundo adjetivo, regresemos a nuestra lectura. La gracia es libre y número 2 es gracia gratuita. ¿Por qué gracia gratuita? Bueno, tú y yo no tuvimos que ganarla. La recibimos de la misma forma que recibimos nuestra concepción y nuestro nacimiento, ¿verdad? O sea, recibimos aquellos regalos de forma completamente gratuita. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que es una pregunta absurda, pero ¿cuánto tuviste que tú pagar a tus padres para que fueses concebido en el vientre de tu madre? La pregunta es una tontería, ¿verdad? O sea, no tuviste que pagar absolutamente nada. ¿Cuánto te cobraron por nacer? Tú no tienes que pagar una tasa, una cuota para ser concebido, para nacer. Y en el caso del nuevo nacimiento, la Biblia no usa la metáfora del nacimiento, nuevo nacimiento, para hablar de la regeneración. Pues, hermanos, no tenemos que pagar nada. Es libre, es gratuita. La gracia es gratuita. No tienes que cooperar con Dios, no tienes que hacer nada. Dios lo hace todo en ti. Es gracia, gracia. Y yo sé que nos cuesta creer eso, pero es así, hermanos. Y así Dios recibe toda la alabanza y todo el loor. Así que número 1 es gracia libre, 2 es gracia gratuita y finalmente es gracia especial. ¿Okay? Entonces Dios nos llama eficazmente por su gracia especial. Y bueno, ¿por qué gracia especial? Pues porque en Dios hay dos tipos de gracia. Por un lado está la gracia común que alcanza a todos los seres humanos, ¿no? Piensa en todas las bendiciones que poseen tus vecinos no creyentes, ¿verdad? Tienen la vida, tienen sus cuerpos, tienen familia, tienen el sol, la naturaleza, el agua, electricidad, educación, y podéis estar aquí nombrando un sinfín de cosas, ¿no? De hecho, en la clase 219, que grabé hace bastante tiempo, hablé sobre el Dios amantísimo, y en esa clase yo os puse 6 ejemplos de la gracia común. Cito aquí la lista. Si queréis ver la clase, está en esta lista de reproducción, clase 219. Según la gracia común de Dios, 1, restringe el pecado. 2, Dios es muy paciente. 3, Dios bendice a todos, no solamente a los creyentes, a todos. 4, Dios permite que los incrédulos hagan buenas obras, en el sentido civil de la palabra, ¿no? 5, Dios permite que los incrédulos conozcan ciertos aspectos de su verdad. Y número 6, Dios también permite que algunos incrédulos experimenten el poder del Espíritu, ¿verdad? Los poderes del siglo venidero. Así que ahí tenéis 6 ejemplos, y en la grabación 219 entro en más profundidad en cuanto a lo que acabo de nombraros, pero Dios es el Dios de la gracia común. Él es bueno para con todos los descendientes de Adán y Eva. Dios es infinitamente bueno. No obstante, la gracia común no salva. La gracia común no regenera el corazón. La gracia común, sí, es muy bonita, es agradable, por supuesto, pero no salva. Y ahí hace falta la revelación, según la confesión, especial. La gracia especial sí salvifica. La gracia especial sí transforma el corazón, sí transforma la mente y sí transforma la voluntad del pecador. Es la gracia especial la que nos predestina en la eternidad y nos llama eficazmente en el tiempo. Entonces, Dios nos escoge y nos escoge en la eternidad, nos llama en el tiempo según una sola cosa: su gracia. Su gracia, solo por su gracia. Y esta gracia es, según hemos leído, libre,
gratuita y especial. Libre, porque Dios regala esta gracia de forma voluntaria. ¿Quién estaba obligando a Él a darnos gracia? Es gratuita porque no tuvimos que pagar por ella. Dios no nos cobró, que va, fue algo que Él nos dio gratuitamente. Y luego es especial porque es más que gracia común, donde todos los hijos de Adán y Eva reciben gracia común, los escogidos reciben gracia especial. Así que hasta aquí el primer punto, todo clarito creo yo. Punto número 1, entonces hemos visto que Dios no nos Dios sí nos llama por gracia. Así que toma un poco de té. Vamos a entrar en punto número 2 ahora. Y aquí, pues, tenemos que de alguna forma contradecir a nuestros hermanos arminianos, ¿no? Porque su doctrina de la elección es una doctrina de presciencia, ¿no? Que Dios nos escoge según su previo conocimiento de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento. Así que vamos a leer líneas ahora 2 y 9. ¿Dónde está ahí la confesión? Ahí está. Ok, 2 y 5, tomo un poco de té. Dice lo siguiente. Este llamamiento entonces proviene solo de la gracia. Línea 2, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial. Vamos, más contundente e imposible. Te está gritando, te está diciendo abierta públicamente, ¿no? Que Dios nos escoge solamente por gracia, no por ninguna cosa prevista en nosotros. ¿Ok? Y bueno, vamos a ahora. Sé que a lo mejor algunos estarán molestos, pero debemos defender la santa palabra de Dios. Y aquí no estamos citando de nuevo ni a Agustín ni a Calvino. Estamos hablando de la palabra del Señor. Bueno, la confesión aquí resalta que Dios nos salva por gracia. Esta gracia es 1, libre, 2, gratuita y 3, especial. Y en este segundo punto niega contundentemente, ¿verdad? En términos bien fuertes, niega que nuestro llamamiento eficaz dependa de la presciencia de Dios, de su previo conocimiento de nuestra cooperación, o mejor dicho, de nuestra supuesta cooperación con Él. Si esto suena muy filosófico, uso aquí la primera persona singular. Vamos a ver. Por ejemplo, Dios, la idea es que Dios no me llamó a mí eficazmente por saber Él de antemano que yo iba a creer en Cristo y arrepentirme del pecado. No, esto sería salvación, elección por presciencia, elección por previo conocimiento. Esta teoría es antibíblica, es peligrosa encima, y yo voy a enseñaros ahora 3 razones por las que esta doctrina es tan peligrosa. Una doctrina que podríamos tachar de elección condicional, una elección condicionada por la respuesta futura, la cooperación futura de los elegidos. Primer problema con esta doctrina. Si alguien te dice a ti, no, Dios me salvó a mí porque Él sabía de antemano que yo iba a creer en Él, yo iba a arrepentirme. Primer problema. Problema número 1 es que esta enseñanza, esta teoría, pone en tela de juicio la omnisciencia divina. Repito, problema número 1. Hay 3. Problema número 1. El primer problema con esta teoría es que esta teoría pone en tela de juicio la omnisciencia divina. Dios no aprende nuevos datos. Dios no tiene que sentarse a estudiar lo que la gente va a hacer en el futuro. Dios sabe lo que va a pasar en el día de mañana, porque antes de la fundación del mundo, Él decretó todo, absolutamente todo lo que había de acontecer. De hecho, este tiempo de estudio bíblico que estamos ahora disfrutando, este tiempo también fue decretado por nuestro Dios en la eternidad. Si Dios no lo hubiese decretado, no habría acontecido, no se habría dado. No estaríamos aquí, pero Dios lo decretó. Dios entonces decreta el futuro. Él no aprende nuevos datos, Él no aprende nueva información. No es que Dios tenga que estudiar el futuro antes de tomar decisiones. ¿Qué va? Dios es omnisciente en todo momento, es inmutable y omnisciente. Por tanto, la salvación por presciencia, por previo conocimiento, implica
que el conocimiento de Dios está de alguna forma limitado. Porque Dios primeramente tiene que mirar a través de este túnel del tiempo, Él tiene que estudiar el futuro cuidadosamente para saber quiénes van a creer, quiénes van a arrepentirse, y luego Dios los elige para salvación según su previo conocimiento. Pero esto, desde luego, es problemático porque está negando la omnisciencia divina. Dios siempre ha sido omnisciente, siempre. ¿Ok? Sí que ahí está el primer problema con esta teoría. Problema número 2 con esta teoría. Y a lo mejor algunos ya estáis pensando en este problema, ¿no? Esta teoría es peligrosa porque pone en tela de juicio la depravación del ser humano. Pone en tela de juicio la depravación del ser humano. Porque hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un ser humano rebelde, pecador y desobediente creer en el Evangelio y arrepentirse sin la obra eficaz del Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo puede darse? Si estudiamos el tema del libre albedrío en el capítulo pasado, capítulo 9, si el Espíritu Santo no da fe, si el Espíritu Santo no pone arrepentimiento en el creyente, la salvación es imposible. El Espíritu tiene que hacer la obra en nosotros. Así que Dios no puede estar ahí estudiando a través de lo que he llamado ese túnel del tiempo. Dios no está ahí sentado viendo a través de su bola de cristal gigantesca. Él no está viendo, mira, Will Graham me va a aceptar como Señor y Salvador y va a arrepentirse. No, Dios no va a ver eso. Porque yo nunca voy a creer. Yo nunca voy a arrepentirme a no ser que Dios, por su Espíritu, haga esta obra de fe y de arrepentimiento en mí. ¿Verdad? ¿Os acordáis del texto que citamos, creo que fue la semana pasada? Y el domingo en el culto lo cité. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. Ni Will Graham, ni tú. Ni tu pastor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie. Entonces, la gente dice, no, Dios primeramente estudió para ver quién iba a creer, quién iba a arrepentirse. Pero, vamos a ver, qué burrada, qué disparate. Nadie puede acercarse a Cristo si no es por la obra de la gracia eficaz de Dios en su corazón. ¿Os dais cuenta? El hombre natural no quiere la santidad de Dios. El hombre natural lo que quiere es, recibir bendiciones, hacerse rico, quiere vida eterna, pero no quiere a Dios. No quiere a Dios, no quiere la santidad de Dios. Problema número 1, pues, esta teoría de elección condicional. Primer problema es que niega la omnisciencia divina, enseñando que Dios tiene que aprender nuevos datos antes de tomar decisiones. 2, niega la depravación del hombre, indicando que el ser humano, por su maravilloso libre albedrío, ¿no? Sí puede aceptar el Evangelio, arrepentirse, todo lo demás, imposible. Nadie puede, a no ser que Dios obre previamente en él. Y problema número 3 es que esta teoría de elección condicional es que pone en tela de juicio la doctrina de sola gracia. Sola gracia. La salvación es única, exclusivamente por la gracia. Porque vamos a pensar, de nuevo, unos instantes juntos. Si yo te digo a ti que Dios te escogió para salvación, porque Él sabía en la eternidad que tú ibas a creer en Él, que tú ibas a arrepentirte, pues gloria a ti, hermano. Gloria a ti. Gloria a ti por tener un corazón blandito, suave, tiernecito. Y Dios te salvó a ti sabiendo de antemano que ibas a creer en Él y arrepentirte. ¿Ves? Es salvación por obras. Sí, obras futuras. Sí, lo admito, es verdad, son obras futuras. Pero las obras futuras siguen siendo obras. Y si Dios te salva por su previo conocimiento de tus acciones, pues gloria a ti. Un aplauso para todos aquellos que fuisteis salvados por vuestras obras futuras. No es así, hermanos. La salvación no es por obras. Dios ha diseñado la salvación de tal manera que el ser humano solamente puede gloriarse en Él, en su gracia, en la cruz de su Hijo, en la regeneración del Espíritu Santo. Así que, si tú me dices a mí, no, yo soy salvo, porque Dios sabía de antemano que iba a creer, Dios sabía de antemano que iba a arrepentirme, pues te estás jactando de ti mismo. Pero precisamente la salvación es por soberana gracia, para que nadie se jacte de nada que no sea la gracia del Señor. Es que ahí tenéis 3 problemas. Problema número 1, que es esta teoría, es que niega la omnisciencia divina. Problema número 2, niega la depravación del pecador. Y número 3, niega la salvación por sola gracia. Es posible que haya más problemas, pero ahí tenéis 3 problemas bien gordos, bien gorditos.
para acabar este segundo punto, quisiera simplemente abordar un versículo que a lo mejor algunos citan en libros de texto, incluso en las redes, cuando negamos que la salvación, que el llamamiento eficaz sea por presciencia. El texto es 1 de Pedro 1:2, 1 Pedro 1:2, donde el apóstol Pedro nos dice que Dios nos eligió según su presciencia, y utiliza de hecho el vocablo presciencia. ¿Qué hacemos entonces con 1 de Pedro 1:2? ¿Verdad? Porque es el único texto bíblico que a primera vista podría llevarnos a dudar del principio que eso estoy hoy compartiendo, ¿no? La salvación por sola gracia, predestinación por sola gracia, llamamiento eficaz por sola gracia. ¿Qué hacemos con 1 de Pedro 1:2? Bueno, leemos de nuevo 1 de Pedro 1 en su contexto. Y la presciencia nombrada por Pedro en 1 de Pedro 1:2 no es presciencia de actividades, tales como creer, tales como arrepentirse. No, es presciencia, es previo conocimiento de personas. Es un título que implica conocimiento íntimo, cercano, conocimiento amoroso. En palabras sencillas, podemos traducir 1 de Pedro 1:2 de la siguiente manera: que somos elegidos según el previo amor de Dios Padre. Es decir, en la eternidad, Dios el Padre ya nos amó a los suyos, y como fruto, como consecuencia de dicho amor, Dios nos eligió. Y esto de hecho encaja perfectamente con lo que leemos en Efesios 1:5, donde Pablo dice, en amor habiéndonos predestinado. ¿Veis? Hay un amor previo a la predestinación. Dios primeramente ama, conoce, íntima, tiernamente a los suyos, y luego Él lo que hace es predestinar a estos amados para salvación. Esta es la forma de interpretar 1 de Pedro 1:2 a la luz de Efesios 1:5 y entender que Pedro ahí no está hablando de Dios conocer nuestras actividades, sino de Dios conocernos a nosotros como personas. Entonces, 1 de Pedro 1:2 no apoya la teoría de elección por obras, elección condicional, ¿no? Elección condicionada por nuestras futuras obras. Estupendo. Y llegamos así entonces al tercer punto hoy de la clase. Hemos dicho en primer lugar que somos llamados por gracia. Número 2, no somos llamados por presciencia. Hemos hablado de 3 problemas con esta teoría. Y número 3, regenerados por gracia. ¿Okay? Regenerados también por gracia. Y vamos a volver a poner aquí la lectura en la pantalla de la confesión. Un segundito. Ahí está. Ok, línea número 5. Siendo la criatura enteramente pasiva, no 99% pasiva, no, enteramente, 100%, o como dice Miguel Núñez, 100%, ¿no? 100% pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados, hasta que, al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Vaya, qué lectura más impresionante, ¿verdad? Entonces vemos que somos regenerados aquí por gracia, llamados por gracia, y en el día del llamamiento eficaz experimentamos regeneración. Y en este acto de regeneración que es sino nuevo nacimiento, en este acto de nacimiento, nosotros recibimos nueva vida. Y resalta aquí la confesión, nuestra condición completamente pasiva. A lo mejor la primera página, a ver si es esta. Sí, muy bien, línea 5, ¿no? La criatura enteramente pasiva. Enteramente pasiva. ¿Por qué? Porque tú y yo experimentamos una resurrección. Piensa en las 3 personas que Cristo resucitó en los evangelios. Por un lado está el hijo de la viuda de Naín, por el otro está la hija de Jairo, el que dirigía la sinagoga, y por supuesto el caso más famoso que predicamos en la iglesia hace unos meses, la vida de Lázaro en la tumba. Después de 4 días, ¿no? Dios, Cristo, resucita a Lázaro por el poder de su palabra. Entonces, si tú y yo experimentamos una resurrección espiritual, en el día del llamamiento eficaz, desde luego, hemos de ser completamente pasivos. Porque
piensa en un cadáver. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. ¿Qué pudieron hacer ellos? ¿Ellos? ¿Acaso ellos escogieron resucitar? No, ¿qué va? Ellos no dijeron, ya está, voy a levantarme, estoy aquí aburrido, sin hacer nada. Ellos experimentaron un poder sobrenatural que los levantó de la muerte. Lázaro y los demás, ¿verdad? Un cadáver no escoge nada. Entonces, si el hombre está muerto antes de su regeneración, pues claro, depende de una vida divina que Dios imparte en él. Esa vida se deriva de Dios, no de la criatura. Entonces, por eso decimos, la regeneración es entera, completamente por la gracia del Señor. No depende de nuestras obras, de nuestra voluntad, de nuestro magnífico libre albedrío. No, Dios en su gracia nos da nueva vida. Ahora, yo sé que lo que estoy enseñando hoy es bien ofensivo. Al hombre natural no le gusta estas verdades que os estoy enseñando, pero yo no estoy aquí para pediros disculpas por las doctrinas de gracia. Yo estoy aquí para predicaros la doctrina de la palabra. La Escritura enseña esto. Y de hecho, Jesús perdió a muchos seguidores por insistir en estas verdades. Si regresamos a un texto que antes cité creo que fue el primer punto de la clase de hoy, y también cité, de hecho, este texto en la predicación este domingo. Lo sé porque acabo de estar en el culto dominical. He regresado a casa y comido, estoy grabando el día domingo. Por eso sé que he citado el texto hoy el día domingo, porque hoy es domingo. He citado justo este texto en el culto. Dice Jesús a final de Juan 6, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, ¿no? O sea, salvación por predestinación y punto, ¿no? Dios es quien salva, es su voluntad, su beneplácito. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Os dais cuenta? La predicación de la soberana gracia de Dios aplasta la soberbia del hombre. Y al ser humano no le gusta eso. El ser humano quiere gloriarse en sí mismo. Quiere tener algo de que jactarse, algo de mérito, algo de virtud en su salvación. Y Cristo elimina, mata todos esos parásitos religiosos, ¿no? No, la salvación es por gracia, por gracia. Para tú poder creer en Dios, para tú poder arrepentirte, tú necesitas recibir nueva vida impartida por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no te levanta, seguirás en un estado de muerte espiritual. Pero cuando viene el Espíritu y te da esta nueva vida por su poder, todas tus facultades son radicalmente renovadas. Tu mente recibe alumbramiento, recibes un corazón de carne y tu voluntad comienza a desear las cosas de Dios. Así que a partir de ese momento en adelante, tú sí puedes creer. Tú sí puedes arrepentirte, pero ni un milisegundo antes. Todo depende del poder del Señor. Y este poder que opera en nosotros, tal cambio, según la confesión aquí, es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¡Wow! Increíble. Aquí la confesión está pensando, desde luego, Efesios 1, 19, 20, dice que nosotros creemos según el poder de su fuerza, no según el poder de nuestro libre albedrío, no. Tú y yo creemos según el poder de su fuerza, la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! Voy a volar, hermanos, con Marcos Witt. Increíble, ¿no? El poder que resucitó a Cristo, luego se encargó de resucitarnos a nosotros. ¡Qué potencia!, ¿no? Dios nos ha trasladado de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, con razón decimos, y es perfectamente bíblico decir, que los cristianos somos milagros. Somos milagros con patas y brazos. Somos milagros. En virtud del poder del Espíritu Santo, cada cristiano es un testimonio del poder milagroso de nuestro Dios. Yo creo que Dios hace milagros. Porque si no creyese en los milagros de Dios, no podría haber gente salvada hoy
en el siglo XXI. Así que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús al tercer día, este mismo Espíritu entró en tu corazón, en tu vida. En mi caso, eso fue hace 21 años. El Espíritu entró en mi corazón, me resucitó. Heme aquí, 21 años más tarde, todavía, sufriendo las benditas consecuencias de aquel acto de resurrección espiritual, y todo por soberana gracia, todo por gracia, todo fue efectuado por el Espíritu Santo, porque yo antes era un cadáver, y Dios ahora me ha dado nueva vida, y ha pasado lo mismo contigo si es que has nacido de nuevo. Si no eres del Señor, cree en Cristo Jesús, arrepiéntete de tu pecado, pídele que tenga misericordia de ti, y así te unirás a esta hermosa familia de la fe. Y piensa, para ir acabando esta sesión de hoy, que ha sido una vez más bonita y agradable, ¿quién más? ¿Quién más podría haber realizado este milagro de regeneración en ti, no? ¿Cuántos profetas del Antiguo Testamento impartieron vida espiritual a sus oyentes? 0. ¿Cuántos apóstoles en el Nuevo Testamento dieron regeneración a sus adeptos? 0. 0, hermanos. ¿Cuántos predicadores hoy pueden hacer que los corazones nazcan de nuevo? 0. 0, hermanos. Entonces, el único que puede regenerarte es aquel que te levanta de la muerte, y es el Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera el arcángel Miguel puede resucitarte, hermano. Es Dios quien tiene el poder sobre la vida para levantarnos, para resucitarnos y para llamarnos eficazmente. Así que, ya que la salvación nuestra es enteramente del Dios Trinitario, demos gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor por este poder que opera eficazmente en nuestras vidas para la alabanza de su nombre. Hoy hemos aprendido de forma muy alegre que no fuimos llamados por nada en nosotros, sino 1, fuimos llamados por gracia. 2, no por presciencia, porque si fuera por presciencia, estaríamos negando la omnisciencia de Dios, la depravación del hombre y la salvación por gracia. Y número 3, fuimos también regenerados por gracia. ¿Por qué? Porque éramos cadáveres. También la Biblia, de hecho, habla de la regeneración como nuevo nacimiento. Y de nuevo, ¿qué tuvimos que hacer para nacer? Nada. Recibimos todo por gracia. Así que al Dios de toda gracia, sea la gloria, sea el honor, sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Abrazos en Cristo, bendiciones, que tengáis una agradable tarde para la gloria de nuestro Padre. Bendiciones, abrazos y soli Deo gloria. Amén.